Bien, en esta segunda parte del video se explicará cómo se obtiene lo que vendría a ser el primer punto del ejercicio que nos están pidiendo, determinar lo que es el predimensionamiento, ¿no? De los elementos estructurales. Asimismo, un dato adicional respecto a la primera parte es en cuanto al tipo de suelo. ¿Por qué? Porque como se mencionó en este caso, es un tipo de suelo intermedio y depende de este tipo de suelo para que se coloque lo que vendrá a ser el valor del Q admisible, que lo tenemos aquí, ¿no? Que lo tenemos acá. Este coadmisible es muy importante y depende del tipo de suelo. Como ya sabemos que es un suelo intermedio, nos vamos a la tabla número 5 para ver qué valor le vamos a colocar, ¿no? En este caso tenemos la tabla número 5 y nos indica que para un suelo intermedio oscila un coadmisible entre 1,2 a un valor de 3, ¿no? En este caso se ha tomado un valor intermedio siendo de 2,5, ¿ok? Entonces, este valor lo decide la persona en base a la tabla mencionada y sobre todo en base al tipo de suelo que le arroja el Excel, ¿no? Bien, aclarando este punto, se procede al predimensionamiento de elementos estructurales y para ello tenemos como primer punto, como primer elemento, las losas aligeradas. En este caso, la norma nos indica que la altura de la losa aligerada vendría a ser la longitud del lado menor sobre 25, ¿no? En este caso, el lado menor, como podemos observar en, en la figura, ¿no? Vendría a ser el eje X con una distancia de 18 metros a diferencia del eje Y que tiene un valor de 21 metros, ¿no? En este caso se tomaría la luz mayor o más crítica que vendría a ser 7 metros. Entonces, sabiendo eso, sabiendo eso, podemos observar que de forma automática el Excel te arroja y te dice que el valor de la luz más crítica del lado menor vendría a ser 7 metros, ¿no? Y podemos observar que cumple lo que dice otra vez la norma, ¿no? O lo indicado por parte del ingeniero en su clase. Esto dividido entre 25 nos da un valor de 0,28, de 0,28. Pero hay que tener en cuenta que no se queda como 0,28, sino que en este caso nos vamos a la tabla número 3 y se asemeja, ¿no? O se aproxima al valor superior de ese dato, en este caso de 0,30, ¿no? Bien, regresamos al ejercicio y podemos determinar que nuestra altura de losa vendría a ser de 0,30 centímetros, perdón, de 0,30 metros o 30 centímetros, ¿no? Y con lo que respecta al cuarto nivel, se considera una altura de 25 centímetros. ¿Por qué el primero, el segundo y el tercero se mantiene el cálculo? Se mantiene el cálculo ya que son los primeros pisos que quizás va a haber más carga, no más carga muerta y sobre todo quizás más carga viva. A diferencia de la losa número 4 del cuarto nivel que ya no va a tener no va a tener la misma carga que a diferencia de los otros niveles, ¿no? Luego de ello se procede con lo que vendría a ser el cálculo del predimensionamiento de vigas. Y acá sí hay que tener mucho cuidado porque este predimensionamiento de vigas va a depender mucho en este caso, de la categoría, ¿no? Como sabemos, en la categoría del ejercicio, revisando, vamos a revisar, pertenece a la categoría C. Entonces, como pertenece a la categoría C, va a tener una carga, perdón, en este caso, como es una categoría C, se va a dividir la luz sobre 12.
para lo que vendría a ser las vigas principales. Y para lo que corresponde a las vigas secundarias, sería sobre 15, ¿no? Lo que vendría a ser la altura. Y con lo que respecta a la base, se divide entre dos. Entonces, al ir al cálculo, nos vamos al cálculo de vigas. En este caso, la luz más crítica es de 7 metros. Como una vez más lo vuelvo a repetir, el mismo Excel ya te lo arroja de forma automática. Lo que estamos haciendo es simplemente explicando y corroborando que los valores efectivamente se cumplan, ¿no? Analizando parte de lo que nos dice la norma, entonces podemos observar que automáticamente tenemos, te coloca acá, ¿no? 12. Ahora, ¿qué hubiese pasado si, por ejemplo, quizás la categoría no sea C, sino sea la categoría A? A ver, solamente por un tema de probar, voy a colocar el valor A, pero ya sabemos que eso te lo arroja de forma automática. Entonces, podemos observar que ya no es 12, sino es 10. Entonces, efectivamente, una vez más, el Excel está cumpliendo con lo que nos indica norma. Entonces, le damos control Z para que se regrese al valor de la categoría. Ya está, ¿no? Y quedó. Y de igual manera, para las vigas secundarias, entonces podemos concluir, ¿no?, que las vigas principales para el eje X tienen una altura de 60 con una base de 30, y lo mismo en este caso para la viga secundaria, tiene una altura de 50 con una base de 25.